¿Alguna vez has visto una película de princesas de Disney? ¿Y pensaste qué bonito debe ser vivir en un castillo con vestidos elegantes y sirvientes? Pues déjame reventarte esa burbuja rosa, de una vez por todas, a la vida real, de una reina medieval. Era más parecida a un reality show de supervivencia extrema, donde todos los participantes intentan matarte, pero con peor comida y sin posibilidad de abandonar el programa. Si crees que podrías sobrevivir como reina en la Edad Media, estás más desconectado de la realidad que alguien que piensa que los unicornios pagan impuestos. La vida de una reina medieval no tenía absolutamente nada que ver con lo que Hollywood nos vendió como cuento de hadas. Era más bien como ser una prisionera VIP en un campo de concentración que huele a alcantarilla, donde tus únicas opciones de muerte eran por parto, por enfermedad, por envenenamiento político, o si tenías mucha suerte, por vejez a los 35 años. Ansí, ¿estás listo para descubrir por qué ser realeza medieval era básicamente un trabajo de alto riesgo con beneficios inexistentes? Dale like y sumerjámonos en esta realidad que va a destruir completamente tu fantasía de princesa romántica. Primero, hablemos sobre higiene personal, porque este probablemente sería el primer shock de realidad que tendrías. Olvídate de ducharte diariamente. Olvídate de ducharte semanalmente. Si te bañabas una vez al mes, eras considerada una fanática, obsesiva de la limpieza, según los estándares medievales. El agua era vista como algo peligroso para la salud, especialmente el agua caliente, que supuestamente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran al cuerpo. La reina poderosa de Europa podría pasar literalmente meses sin que el agua tocara todo su cuerpo. En su lugar, hacían lo que llamaban baño seco, esencialmente frotar el cuerpo con trapos perfumados para quitar la capa más superficial de suciedad y disfrazar el olor con especias caras. Era como usar desodorante en spray industrial por 3 meses consecutivos. Y hablando de olores, prepárate para un shock olfativo que te haría desmayar en la primera hora. No existía desodorante, no existía pasta dental, no existía champú. El aliento de las personas era tan malo que masticar hierbas aromáticas antes de conversaciones importantes era protocolo diplomático obligatorio. Imagina tratar de negociar un tratado de paz mientras luchas contra náuseas causadas por el olor de la persona sentada frente a ti. Las reinas usaban perfumes pesadísimos, hechos con almizcle, ámbar y otras sustancias que hoy consideraríamos nauseabundas, en un intento desesperado de enmascarar olores corporales, que eran básicamente una nube tóxica. Era como vivir dentro de una perfumería que explotó, tratando de disfrazar el hecho de que no te has bañado en 2 meses. Díganme en los comentarios, ¿pueden imaginar despertarse todos los días sabiendo que van a pasar las próximas 16 horas oliendo mal y rodeados de personas que también huelen mal? ¿Y que esto era considerado completamente normal y aceptable? Ahora hablemos sobre la ropa, porque esos vestidos hermosos que ven en las películas eran básicamente instrumentos de tortura medieval disfrazados de moda. Primero, la ropa interior, como la conocemos, no existía. Las mujeres usaban una sola camisa de lino debajo de todo, que funcionaba como calzones, sostén, camiseta y pijama simultáneamente. La misma prenda de ropa, lavada tal vez una vez por semana si tenía suerte. Los vestidos estaban hechos de telas pesadísimas, terciopelo, brocado, seda gruesa, que pesaban fácilmente 10 a 15 kilos cuando estaban completos. Era como usar una manta empapada como ropa todo el día. Y no tenías varias opciones para elegir. Una reina podía tener tal vez 3 o 4 vestidos completos, que se usaban repetidamente hasta literalmente deshacerse. El corsé medieval era una obra de arte en causar incomodidad, hecho con barbas de ballena y metal, apretado al punto de comprometer la respiración, diseñado para crear una silueta específica que se consideraba atractiva en la época. Era como usar una armadura interna que te impedía respirar normalmente, sentarte cómodamente o mover los brazos libremente. Y aquí hay un detalle que los va a hacer repensar esas faldas voluminosas al ir al baño. Era una operación militar compleja. Eran tantas capas de tela que necesitabas literalmente ayuda de 2 o 3 personas para levantar todo, sostenerlo en el lugar correcto y luego reorganizar todo de vuelta. Imaginen tener que llamar a un equipo de apoyo cada vez que quisieran.
Hasa Pipi. Las joyas pesaban tanto que causaban dolores en el cuello y deformaciones en los dedos. Las coronas llegaban a pesar 3 o 4 kilos. Imaginen usar un casco de metal lleno de piedras preciosas por 12 horas seguidas. Y no podías quitártela cuando quisieras. Había protocolo específico sobre cuándo y dónde la corona podía ser removida. En sí están encontrando este análisis sobre la realidad de la moda medieval interesante. No olviden suscribirse al canal para más contenido que destruye mitos históricos con hechos perturbadores. Ahora hablemos sobre alimentación, porque esa imagen de banquetes abundantes todos los días es otra fantasía de Hollywood que no coincide para nada con la realidad. Primero, la variedad de comida disponible era ridículamente limitada. Existía papa, no existía tomate, no existía maíz, no existía chocolate. Básicamente todo lo que consideramos comida básica. Hoy simplemente no estaba disponible en la Europa medieval. La dieta de una reina consistía principalmente en pan, que frecuentemente estaba mohoso, carne que frecuentemente estaba podrida pero disfrazada con especias, algunos vegetales principalmente repollo y cebola, y vino o cerveza porque el agua se consideraba insegura para beber. Era como vivir con una dieta de supervivencia apocalíptica, pero para siempre. La carne se preservaba con sal, al punto de quedar más parecida a cuero salado que a comida. Y aún siendo reina, no tenías garantía de que la carne estuviera fresca. Los métodos de conservación eran tan primitivos que la intoxicación alimentaria era una causa común de muerte en la realeza. Era como jugar ruleta rusa cada vez que te sentabas a cenar. Las especias se usaban no para dar sabor, sino para disfrazar el sabor de comida podrida. Pimienta, canela, clavo, todo servía para enmascarar el hecho de que estabas comiendo algo que debería haber ido a la basura. Hace una semana era como sazonar basura para volverla palatable. Un detalle que los va a impactar. No existía azúcar refinada. El endulzante disponible era miel. Cuando estaba disponible, o frutas secas. Imaginen vivir toda la vida sin nunca experimentar un dulce de verdad. Sin chocolate, sin helado, sin refresco, sin absolutamente nada que reconozcamos como sabroso. Hoy, el agua potable era un lujo raro y peligroso. Incluso las reinas morían regularmente de enfermedades transmitidas por el agua. Por eso todos bebían alcohol todo el tiempo, cerveza en el desayuno, vino en el almuerzo, hidromiel en la noche. Todo el mundo vivía ligeramente embriagado todo el tiempo porque era literalmente más seguro que beber agua. Comenten, ¿pueden imaginar vivir sin nunca comer una pizza, una hamburguesa, un helado o beber un refresco? Y encima tener que beber cerveza en la mañana porque el agua puede matarte. Hablando de muerte, abordemos el elefante en la habitación. En la expectativa de vida de una reina medieval era aterrorizante. Si llegabas a los 30 años, ya eras considerada vieja. Si llegabas a los 40, era prácticamente un milagro médico. Mayoría de las reinas moría entre los 20 y 35 años, principalmente de complicaciones en el parto o enfermedades que hoy curamos con antibióticos. El parto era básicamente una sentencia de muerte con 50% de probabilidad de perdón. No existía anestesia, no existía cesárea segura, no existían antibióticos para combatir infecciones postparto. Las mujeres literalmente hacían testamento antes de quedar embarazadas porque sabían que había una posibilidad real de no sobrevivir. Y aquí está la parte más cruel. No era opcional. Como reina, tu trabajo principal era producir herederos masculinos para el reino. Si no te embarazabas, eras considerada un maldita o infectio, y el matrimonio podía ser anulado. Si te embarazabas y tenías una hija, eras considerada defectuosa, y tenías que intentar nuevamente, inmediatamente. Era como tener un trabajo donde la principal responsabilidad es realizar cirugías de alto riesgo, sin anestesia, repetidamente hasta conseguir el resultado deseado, o morir en el intento. Y si morías, era tu culpa por no tener suficiente fe o pureza espiritual adecuada. Las tasas de mortalidad infantil eran tan altas que las reinas frecuentemente tenían que parir 8 o 10 niños para conseguir 2 o 3 que llegaran a la edad adulta. Era un ciclo constante de embarazo-parto traumático, luto por bebés muertos,
y repetir el proceso. Y aun si sobrevivías a los partos, las complicaciones médicas se trataban con métodos que hoy reconocemos como tortura. La sangría era el tratamiento estándar para prácticamente todo. Te hacían perder sangre propositalmente cuando ya estabas débil. Era como tratar de curar anemia, haciéndote perder más sangre. Ahora hablemos sobre vida social y entretenimiento, porque esa idea de que las reinas vivían una vida de ocio y diversión constante es otra fantasía que no resiste el menor examen de la realidad histórica. Primero, no tenías privacidad, absolutamente cero. Una reina medieval vivía constantemente rodeada por sirvientes, cortesanos, guardias y observadores políticos. Nunca, jamás, te quedabas sola. Hasta para ir al baño, había personas presentes. Era como vivir en un reality show 24 horas al día, pero un reality show donde las personas están constantemente planeando matarte. Tu agenda diaria estaba controlada completamente por protocolo político y religioso. Despertabas cuando te mandaban, comías cuando te mandaban, rezabas cuando te mandaban, recibías visitas cuando te mandaban, y te ibas a dormir cuando te mandaban. Era como tener un jefe microgerente extremo que controla cada minuto de tu día, excepto que este jefe podía literalmente ejecutarte si desobedecías. El entretenimiento disponible se limitaba a actividades que hoy consideraríamos aburridas o perturbadoras. La música medieval consistía básicamente en cantos religiosos monótonos o canciones sobre guerra y muerte. El baile se restringía a movimientos específicos considerados apropiados para la noblez, a menos básicamente caminatas lentas y formales. La literatura disponible era principalmente textos religiosos o crónicas de guerra. No existían novelas. No existía ciencia ficción. No existían cómics. No existía absolutamente nada que reconoceríamos como entretenimiento moderno. Era como estar atrapado en una biblioteca que solo tiene libros de teología medieval y manuales de guerra. ¿Why? ¿Esos banquetes suntuosos que vemos en las películas? La realidad era muy diferente. Los banquetes eran eventos políticos extremadamente formales, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía significado diplomático. No podías relajarte, no podías divertirte, no podías comer a voluntad. Era como una cena de negocios, formal que dura 6 horas, donde un error social puede causar guerra entre reinos. ¿Ya se han aburrido en una reunión de trabajo de 2 horas? Imaginen vivir toda una vida donde cada actividad social es una reunión formal de protocolo político, que no puede salir mal bajo pena de muerte. Parte 2. Ahora vamos a sumergirnos en la parte política de la vida real de una reina medieval, porque es aquí donde la fantasía romántica se va definitivamente por el desagüe y te das cuenta de que las reinas eran esencialmente piezas de ajedrez humanas en una partida donde perder significaba muerte. Primero, necesitas entender que como reina medieval no tenías absolutamente ningún poder real al ser ungieras un símbolo, un objeto político, una herramienta diplomática. Todas las decisiones importantes las tomaban hombres, reyes, consejeros, obispos, generales. Tu papel era sonreír, parecer fértil, y no causar problemas internacionales con tus opiniones. Era como ser CEO de una empresa donde no puedes tomar ninguna decisión. No puedes contratar o despedir a nadie, no puedes elegir estrategias de negocio. Pero si la empresa quiebra, la culpa es tuya. Y si te quejas de esta situación, pueden literalmente matarte por traición. Los matrimonios reales no tenían absolutamente nada que ver con amor, compatibilidad, o siquiera conocer a la persona. Eras vendida menos y sí, vendida es la palabra correcta. Para sellar alianzas políticas, resolver conflictos territoriales, o fortalecer conexiones económicas. Era como ser una moneda humana, usada en transacciones internacionales. La mayoría de las reinas medievales conocía a sus maridos el día de la boda. No había noviazgo, no había periodo de conocimiento mutuo, no había elección. Un día, y descubrías que había sido prometida en matrimonio a un hombre que podía tener cualquier edad, cualquier apariencia, cualquier personalidad. Era matrimonio arreglado, elevado al nivel de negociación comercial internacional. Hay un detalle que los va a hacer repensar completamente el concepto de cuento du Hadas. Muchas reinas se casaban siendo aún niñas. No es raro encontrar registros de niñas de 12, 13, 14 años
casándose con hombres de 40, 50 años. Era pedofilia legalizada y celebrada como estrategia política. Díganme en los comentarios, ¿pueden imaginar descubrir a los 13 años que se van a casar con un desconocido de 45 años porque sus padres necesitan una alianza militar? Y que esto era considerado normal y hasta deseable por la sociedad. Ahora hablemos sobre la amenaza constante de muerte que se cernía sobre toda reina medieval, porque la paranoia no era neurosis, era estrategia de supervivencia necesaria. Todo el mundo a tu alrededor era un asesino potencial. Literalmente, todo el mundo. Tus propios sirvientes podían estar siendo pagados por enemigos políticos para envenenar tu comida. Tus damas de compañía podían ser espías enviadas por Rana's Rivals. Tus propios hijos podían estar siendo manipulados para matarte y asumir el trono prematuramente. Era como vivir en una película de suspenso psicológico, 24 horas al día, pero una película donde no conoces el guión y no sabes quién es el villano. El envenenamiento era el método preferido para matar reinas, porque era discreto y difícil. Toda comida que consumías tenía que ser probada primero por catadoras oficiales, personas cuya única función era comer tu comida antes que tú, para ver si morían. Era como tener probadores de comida humanos como canarios, en una mina de carbón. Pero aquí está el detalle más perturbador. En los venenos medievales, eran lentos y agonizantes. No era una muerte rápida y misericordiosa. El arsénico, por ejemplo, te mataba lentamente, a lo largo de semanas o meses, con síntomas que imitaban enfermedades naturales. Básicamente morías de forma horrible, mientras todos fingían que era una enfermedad misteriosa. Y si alguien decidía que eras una amenaza política, ni siquiera necesitaban envenenarte secretamente. Podían simplemente acusarte de brujería, adulterio o traición y ejecutarte públicamente como ejemplo. Era como vivir bajo una dictadura donde cualquier persona poderosa puede inventar una acusación y matarte legalmente. Anna Bolena es el ejemplo perfecto. Reina de Inglaterra, ejecutada por traición y adulterio. Acusaciones que la mayoría de los historiadores modernos considera completamente fabricadas. Fue decapitada públicamente porque Enrique VIII se cansó de ella y quería casarse con otra persona. Era como divorcio medieval, cortarle literalmente la cabeza a la esposa. Si están encontrando este análisis sobre la realidad política de la vida real interesante, den a like para ayudar al algoritmo a entender que el contenido educativo histórico vale la pena. Hablemos sobre cuestiones médicas y de salud, porque este es probablemente el aspecto más aterrador de la vida de una reina medieval. La medicina de la época era una combinación de superstición, tortura y pseudociencia que mataba más gente de la que curaba. Si te enfermabas y te enfermarías, porque las enfermedades eran constantes en una época sin antibióticos, vitamina o conocimiento básico sobre higiene. El tratamiento médico probablemente te mataría más rápido que la propia enfermedad. La sangría era el tratamiento estándar para absolutamente todo. Dolor de cabeza, sangría, fiebre, sangría, problemas menstruales, sangría, depresión. Sangría era como tener un médico que solo conoce un tratamiento. Y ese tratamiento es hacerte perder sangre propositalmente hasta quedarte aún más débil. Los médicos medievales creían que las enfermedades eran causadas por el desequilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Entonces intentaban reequilibrar estos humores a través de métodos que hoy reconocemos como tortura médica sistemática. La purgación era otro tratamiento favorito. Te hacían tomar sustancias que causaban vómito y diarrea violenta, hasta que quedabas completamente deshidratada. Era como tener gastroenteritis, inducida artificialmente como cura para cualquier problema de salud. Y si tenías problemas ginecológicos que eran extremadamente comunes, debido a las condiciones antihigiénicas y partos traumáticos constantes, los tratamientos eran verdaderamente bárbaros. La cauterización con hierro caliente se usaba para tratar infecciones. Era literalmente quemar partes íntimas con metal al rojo vivo como procedimiento médico. La anestesia no existía. Cualquier procedimiento médico o quirúrgico se hacía contigo completamente consciente,
sintiendo cada corte, cada quemadura, cada perforación. Era como cirugía de tortura, donde el objetivo, supuestamente, era curarte. Y aquí hay un detalle que los va a hacer agradecer por vivir en la era de los antibióticos. En las infecciones simples, mataban regularmente. Un corte pequeño en el dedo podía evolucionar a sepsis y muerte en cuestión de días. Era como vivir en un mundo donde cualquier herida pequeña puede ser sentencia de muerte. Comenten. ¿Pueden imaginar vivir en una época donde ir al médico significa ser torturado por horas sin anestesia y aún así tener gran probabilidad de morir de la enfermedad que te llevó ahí? Ahora hablemos sobre maternidad y crianza de hijos, porque si piensan que ser madre hoy es difícil, prepárense para descubrir que ser madre medieval era básicamente una profesión de alto riesgo con salario cero. Primero, como ya mencionamos, el embarazo era potencialmente fatal, pero profundicemos en los detalles horribles que hacen que entiendan por qué las mujeres medievales literalmente hacían testamento antes de cada embarazo. Durante el embarazo, no tenía seguimiento médico adecuado, no existía ultrasonido para verificar el desarrollo del bebé, no existían vitaminas prenatales, no existía conocimiento sobre nutrición adecuada. Ira básicamente, embarázate y cruza los dedos para el mejor resultado posible. El parto ocurría en condiciones que hoy consideraríamos insalubres al extremo, sin esterilización de instrumentos, sin conocimiento sobre infección, sin anestesia. Para él, era como dar a luz en una pocilga medieval, con asistencia de personas que no sabían lavarse las manos. Y aquí hay un detalle particularmente cruel. Había complicaciones en el parto que exigieran elegir entre salvar a la madre o al bebé. La Iglesia oficialmente mandaba salvar al bebé. La vida de la reina, una persona adulta, consciente, con relaciones y responsabilidades, valía menos que la de un feto. Era como ser considerada un útero ambulante, cuya única función real era producir bebés. Si sobrevivías al parto, la recuperación ocurría sin medicamentos para el dolor, sin conocimientos sobre infección posparto, sin antibióticos para combatir complicaciones. Muchas mujeres morían semanas después del parto de infecciones que hoy curamos con una inyección de penicilina. Y hablemos sobre lactancia, porque hasta eso era complicado en la época medieval. Las reinas frecuentemente no amamantaban a sus propios hijos. Eso se consideraba trabajo de clase baja. Entonces contrataban nodrizas, que frecuentemente tenían enfermedades transmisibles a través de la leche materna. Era como tercerizar la alimentación de tu bebé a alguien que podía infectarlo con tuberculosis. La mortalidad infantil era tan alta que tener 10 hijos para conseguir 3 sobrevivientes se consideraba normal. Imaginen el trauma psicológico de perder 7 de cada 10 bebés que pares. Era luto constante disfrazado de es parte de la vida. YC. Tus hijos sobrevivían a la infancia. No podías simplemente criarlos con amor y cariño. Los hijos de la realeza eran herramientas políticas desde el nacimiento. Eran prometidos en matrimonio siendo aún bebés, enviados a otros países como garantía de acuerdos políticos o usados como peones en juegos diplomáticos. Era como tener hijos, sabiendo que no puedes realmente amarlos como personas, porque son propiedad del reino y serán usados conforme sea necesario para mantener alianzas políticas. La maternidad medieval era ejercicio constante de desapego emocional. ¿Cuál de ustedes podría tener hijos, sabiendo que probablemente la mayoría moriría en la infancia, y los que sobrevivieran serían usados como moneda de cambio político? Dejen en los comentarios cómo piensan que esto afectaría psicológicamente a una madre. Hablemos sobre el lado religioso de la vida de una reina medieval, porque la religión no era algo opcional o personal, era una camisa de fuerza espiritual que controlaba cada aspecto de tu existencia. Como reina, estabas obligada a participar en misas diarias, frecuentemente múltiples misas por día. No era ir a la iglesia el domingo, era despertar a las 5 de la mañana para misa matutina. Otra, misa al mediodía, misa vespertina, oraciones nocturnas. Era como tener un trabajo de tiempo completo cuya única función es rezar. Y estas misas medievales no eran como cultos modernos con música animada y mensajes inspiradores. Eran ceremonias largas, monótonas, en latín que probablemente no entendías completamente, enfocadas principalmente en pecado, muerte y condenación eterna.
Era como ir a una conferencia de 3 horas sobre por qué eres una persona terrible. Varias veces al día. El ayuno religioso era obligatorio y frecuente. Durante la Cuaresma, comías una comida al día. Durante otros periodos religiosos, ayunabas completamente por días. Y recuerden, esto en una época donde la comida disponible ya era limitada y de baja calidad. Era como hacer dieta extrema forzada por motivos espirituales, en una época donde ya era difícil alimentarse adecuadamente. La sexualidad estaba completamente controlada por la Iglesia. El sexo se permitía solo para procreación, solo en posiciones específicas aprobadas por los clérigos, solo en días específicos del calendario religioso. Era como tener un manual de instrucciones religioso para tu vida íntima, que transformaba algo natural en fuente constante de culpa. Y aquí hay un aspecto particularmente perturbador. La confesión era obligatoria y frecuente. Tenías que contar todos tus pecados, incluyendo pensamientos íntimos, dudas religiosas, cualquier desviación de las normas, a un sacerdote que frecuentemente reportaba esta información a autoridades políticas. Era como terapia obligatoria con un terapeuta que trabaja para el gobierno. Si demostrabas cualquier duda religiosa, cualquier cuestionamiento de las doctrinas oficiales, cualquier interés por conocimiento que no fuera aprobado por la Iglesia, podía ser acusada de herejía, y la herejía era crimen punible con muerte. Po Quimajura era como vivir en una teocracia totalitaria donde tener la opinión equivocada te mata. Parte 3. Ahora vamos a entrar en los aspectos más sombríos y perturbadores de la vida real de una reina medieval. Los detalles que nunca aparecen en los cuentos de hadas y que harían que cualquier persona moderna saliera corriendo de vuelta a nuestra época primitiva de smartphones y derechos humanos. Hablemos sobre violencia doméstica, porque este era un aspecto normalizado y hasta legalmente protegido de la vida conyugal medieval. Como reina, no tenías absolutamente ninguna protección legal contra abuso físico de tu marido. Tía, era lo contrario. La ley específicamente permitía que los maridos corrigieran a las esposas a través de violencia física. El Código Legal medieval establecía que un marido podía golpear a la esposa con cualquier objeto que no fuera más grueso que su pulgar. De ahí viene la expresión rule of thumb. Era literalmente legalización del maltrato doméstico, con limitaciones técnicas sobre el tamaño del instrumento usado. Y recuerden, estamos hablando de reinas, las mujeres teóricamente más poderosas y protegidas de la sociedad medieval. Si ellas no tenían protección contra violencia doméstica, imaginen el resto de las mujeres. Era como vivir en una sociedad donde el maltrato conyugal no solo era legal, sino que se consideraba derecho masculino fundamental. La violación marital no existía como concepto legal. Una vez casada, tu cuerpo ya no te pertenecía. Pertenecía a tu marido, que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, independientemente de tu voluntad. Era como ser propiedad sexual, legal de otra persona, sin posibilidad de negativa o escape. Y aquí hay un detalle particularmente cruel en sí. Eras violada por otro hombre, que no fuera tu marido. La culpa era tuya. Serías considerada deshonrada, y podrías ser ejecutada por adulterio, aún siendo víctima. Era como vivir en una sociedad donde ser víctima de crimen sexual te transformaba automáticamente en criminal. Casos documentados muestran reinas siendo públicamente humilladas, golpeadas y hasta torturadas por maridos que consideraban esto derecho conyugal natural. Y no había a dónde huir. No había divorcio. No había separación legal. Era como prisión perpetua, con posibilidad de tortura doméstica. Comenten, ¿pueden imaginar vivir en una sociedad donde no solo la violencia doméstica es legal, sino donde ser víctima de violación puede resultar en tu propia ejecución por adulterio? Ahora vamos a sumergirnos en un aspecto de la vida medieval que los va a hacer entender por qué el saneamiento básico es una de las mayores conquistas de la civilización humana. Las condiciones sanitarias de los castillos medievales. Olviden esa imagen de castillos limpios y organizados que ven en las películas. La realidad era que los castillos medievales eran básicamente alcantarillas verticales con piedras alrededor. El sistema de baño consistía en agujeros excavados en las paredes externas del castillo, que arrojaban desechos directamente al foso,
o al patio inferior. Era literalmente defecar por la ventana como sistema de alcantarillado oficial. Why no? Había papel higiénico. Las personas usaban paja, hojas o pedazos de tela que se reutilizaban indefinidamente. Era como vivir en un mundo donde tienes que improvisar papel higiénico todos los días con materiales encontrados en el medio ambiente. El olor era indescriptible. Imaginen el aroma de cientos de personas haciendo sus necesidades en el mismo lugar por meses, sin sistema de limpieza, sin agua corriente, sin ventilación adecuada. Era como vivir dentro de una letrina gigante que nunca se limpia. Y aquí hay un detalle que los va a hacer nunca más quejarse de la fila del baño. No. Había privacidad. Las letrinas medievales frecuentemente eran colectivas, varias personas usando el mismo espacio simultáneamente. Era como ir al baño en un estadio de fútbol, pero 24 horas al día, todos los días de tu vida. El agua usada para limpieza personal era la misma agua usada para cocinar. Cuando había agua disponible, no había separación entre agua para consumo y agua para higiene. Era como usar la misma fuente para beber y para limpiarse después de defecar. Ratas, insectos y otros gusanos eran habitantes permanentes de los castillos. No había control de plagas, no había productos de limpieza efectivos, no había conocimiento sobre cómo las infestaciones afectan la salud. Era como vivir en una casa permanentemente infestada, donde consideras normal compartir la cama con roedores. Y hablemos sobre menstruación, porque este es un tópico que nunca se aborda en los cuentos de hadas, pero que era una realidad particularmente brutal para las mujeres medievales. No existían toallas sanitarias, no existían tampones, no existía nada parecido a productos de higiene menstrual. Las mujeres usaban trapos reutilizables que se lavaban, cuando era posible, y se reutilizaban indefinidamente. Era como improvisar protección menstrual con materiales encontrados en la basura. Y recuerden las ropas pesadas que mencionamos antes. Imaginen lidiar con flujo menstrual usando 15 kilos de tela, sin acceso a productos de higiene adecuados. Era como tener que manejar la menstruación usando solo ropa imposible de lavar adecuadamente, y que pesa más que una mochila de camping llena. La menstruación era vista como impureza por la iglesia, y las mujeres menstruando estaban prohibidas de entrar en iglesias, tocar objetos sagrados, o participar de ceremonias religiosas. Era como ser tratada como contaminada radioactiva un cuarto del tiempo, todos los meses, por el resto de tu vida reproductiva. Y aquí hay un detalle médico que los va a hacer agradecer por la medicina moderna. Los cólicos menstruales se trataban con sangría o purgación. Los mismos tratamientos, usados para todo lo demás. Era como tratar dolor menstrual, haciéndote perder más sangre o vomitar hasta la deshidratación. Las infecciones urinarias y vaginales eran constantes debido a la falta de higiene adecuada, y se trataban con remedios que incluían insertar hierbas no esterilizadas, aplicar sanguijuelas en las partes íntimas, o cauterización con hierro caliente. Era ginecología medieval como forma de tortura médica oficial. Si están logrando seguir este análisis detallado sobre la realidad de la higiene medieval, denle un like para mostrar que tienen estómago para la verdad histórica. Ahora hablemos sobre el aspecto psicológico de la vida de una reina medieval, porque el aislamiento social y la privación emocional eran herramientas sistemáticas de control que transformaban mujeres en objetos decorativos traumatizados. Como reina, no podías tener amigos reales. Toda persona a tu alrededor tenía motivaciones políticas, económicas o estratégicas para estar ahí. No había relaciones genuinas, no había intimidad emocional, no había nadie con quien pudieras ser auténtica sin consecuencias políticas. Era como vivir rodeada de personas que fingen que les gustas porque necesitan algo, pero sabiendo que cualquiera de ellas te traicionaría instantáneamente si eso beneficiara sus intereses personales. Era soledad completa, disfrazada de popularidad. Tus propias damas de compañía eran frecuentemente espías enviadas por familias nobles para recolectar información sobre ti. Tus conversaciones se reportaban, tus humores se analizaban, tus opinions se documentaban y enviaban a personas que podían usar esta información contra ti políticamente. Era como vivir en un reality show, donde todos los otros participantes están siendo pagados para sabotearte, pero no sabes quién es quién, y el premio por eliminarte
es poder político real. Y aquí hay un aspecto particularmente cruel de la psicología medieval. No podías demostrar emociones inadecuadas públicamente. Ira, tristeza, frustración, miedo, cualquier emoción que no fuera serena aceptación, podía ser interpretada como señal de debilidad, inestabilidad o hasta posesión demoníaca. Era como tener que mantener una actuación emocional perfecta 24 horas al día, donde cualquier momento de humanidad genuina podía ser usado como evidencia de que no eras adecuada para ser reina. Era supresión emocional forzada como requisito. Professional. La presión psicológica de saber que cualquier error, social, político, religioso o personal, podía resultar en ejecución pública, creaba un estado de ansiedad y paranoia constante que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático crónico. Era como vivir con síndrome de pánico permanente, donde cada interacción social podía literalmente determinar si continuarías viva al final del día. Y no había terapia, no había medicamentos, no había ningún tipo de apoyo psicológico para lidiar con esta presión. La depresión era vista como melancolía causada por desequilibrio de los humores corporales, y se trataba con sangría, purgación o exorcismo. Era como tener depresión clínica en un mundo donde el tratamiento es tortura física o ritual. Religioso. Díganme en los comentarios. ¿Pueden imaginar vivir bajo presión psicológica tan intensa que cualquier demostración de emoción humana normal podía resultar en su muerte? ¿Cómo esto afectaría la salud mental de una persona? Hablemos sobre educación y desarrollo intelectual, porque las reinas medievales vivían en una prisión intelectual que haría que cualquier persona curiosa enloqueciera de aburrimiento y frustración. La educación formal disponible para mujeres, incluso reinas, era extremadamente limitada y enfocada solo en actividades consideradas apropiadas para el género femenino. Aprendías a bordar, a tocar instrumentos musicales básicos, a supervisionar sirvientes domésticos, y poco más. Las matemáticas avanzadas estaban prohibidas para mujeres, porque se consideraban demasiado masculinas y podían dañar la mente. La filosofía estaba restringida, porque las mujeres supuestamente no tenían capacidad intelectual para comprender conceptos abstractos. La ciencia era blasfemia, porque cuestionaba la autoridad divina. Era como vivir en una sociedad donde el 90% del conocimiento humano está oficialmente prohibido para ti, por tu género, y donde demostrar interés por asuntos inadecuados podía resultar en acusaciones de brujería. Leer era una habilidad que ni todas las reinas poseían, y aún las que sabían leer tenían acceso solo a textos aprobados por la Iglesia, principalmente libros de oraciones, videos de santos y manuales de comportamiento femenino. Era como tener acceso a Internet, pero solo para sitios religiosos preaprobados. Escribir era aún más raro, y las cartas frecuentemente eran leídas por otras personas antes de ser enviadas. No podías expresar opiniones personales, no podías cuestionar autoridades, no podías siquiera describir tu vida cotidiana honestamente, porque todo era censurado. Era como vivir en una dictadura intelectual, donde tu propia curiosidad natural es considerada peligrosa, y debe ser suprimida para el bien de la sociedad. Y aquí hay un detalle que los va a hacer agradecer. Por las bibliotecas públicas, el conocimiento era propiedad exclusiva de la Iglesia y de la nobleza masculina. Los libros eran raros, caros y controlados. Era como vivir en una época donde la información es literalmente propiedad privada de una élite que decide qué puedes o no puedes saber. Ahora abordemos un aspecto final que resume perfectamente por qué la vida de reina medieval era una fantasía romántica completamente desconectada de la realidad. La ausencia total de autonomía personal, como reina medieval, no podías elegir dónde vivir, con quién casarte, cuántos hijos tener, qué ropa usar, qué comida comer, qué religión practicar, qué libros leer, qué personas ver, o cualquier aspecto fundamental de tu propia existencia. Cada decisión de tu vida la tomaban otras personas, hombres, y específicamente, basándose en consideraciones políticas, económicas o religiosas que no tomaban en cuenta
tus deseos, preferencias o bienestar personal. Era como ser un avatar en un videojuego, controlado por otras personas. No podías viajar sin permiso y escolta. No podías hacer amistades sin aprobación política. No podías expresar opiniones sin censura previa. No podías siquiera elegir cuándo despertar o cuándo dormir. Tu horario estaba determinado por protocolo oficial. Era como ser una muñeca humana muy cara cuidados al menchi vestidau, posicionada en lugares específicos y manipulada por personas que deciden cómo debes actuar en cada situación. Y si intentabas ejercer cualquier tipo de independencia o autonomía personal, esto era interpretado como rebelión contra el orden divino y social, pasible de castigo que podía incluir prisión, tortura o ejecución. Era como vivir en una prisión dorada, donde las barras están hechas de protocolo, tradición y amenaza constante de violencia por no conformidad. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿realmente les gustaría ser una reina medieval? Después de saber que eso significaría vivir sin autonomía personal, sin higiene adecuada, sin medicina moderna, sin protección contra violencia doméstica, sin privacidad, sin educación real, bajo amenaza constante de muerte, por motivaciones políticas, en una sociedad que te considera propiedad masculina? La respuesta honesta es que cualquier persona moderna huiría de esa vida en cuestión de horas, no solo por la incomodidad física, que ya sería insoportable, sino principalmente por la completa ausencia de todo lo que consideramos esencial para una vida humana digna: libertad, autonomía, derechos básicos y control sobre el propio destino. La vida real de una reina medieval era básicamente esclavitud de lujo, disfrazada de privilegio real. Era una prisión decorada donde era simultáneamente la prisionera más importante y la persona con menos libertad de todo el reino. Y la lección más importante de todo esto no es solo que la Edad Media era brutal aunque low era, sino que nuestra sociedad moderna, con todos sus problemas e imperfecciones, representa un avance civilizacional extraordinario en términos de derechos humanos, dignidad personal y posibilidad de autodeterminación. Ustedes viven en una época donde pueden elegir profesiones, parejas, lugares para vivir, qué estudiar, qué comer, cómo vestirse, qué religión seguir o no seguir, y cientos de otras libertades que las reinas medievales nunca soñaron tener. La próxima vez que se quejen de problemas modernos, tráfico, wifi lento, fila en el supermercado, recuerden que están viviendo en una época de libertad y oportunidad, que la realeza medieval consideraría literalmente imposible y milagrosa. Y si llegaron hasta el final de esta inmersión profunda en la realidad de la vida real medieval, dejen un comentario contando ¿qué aspecto de la vida de reina medieval piensan que sería más insoportable? La falta de higiene, la ausencia de autonomía, la amenaza constante de muerte o la supresión intelectual forzada. No olviden suscribirse al canal si quieren más análisis históricos que destruyen mitos románticos con hechos perturbadores sobre cómo la vida realmente era antes de la civilización moderna, porque entender el pasado es fundamental para valorar el presente y no repetir los errores históricos que transformaron vidas humanas en pesadillas sistemáticas disfrazadas. The Privilegio, Real